la vida entera por volverte a ver. Yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Yeah, yeah. Y si me acompañas, bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana. Nos damos un break de las cosas que son más importantes. Para enfocarnos en pasarla bien solo tú y yo. Y yo te quiero para mí. Hola, buenísimas tardes, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Voy a ver si se coloca el micrófono bien. Hola, de nuevo, espero que estéis fenomenal. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y hoy es día 13 de octubre del año 2024. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias por estar ahí viendo esta transmisión y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro la verán utilizando los medios que existen para hacerlo, que son tres. Esta misma página de Facebook, Viena Directo, el canal de YouTube que también se llama Viena Directo y www.vienadirecto.com. Espero que hayáis pasado una semana maravillosa. Esta semana ha sido la Fiesta Nacional de España, que fue ayer, el día 12 de octubre. Espero que también, si la habéis celebrado, espero que la hayáis celebrado muy bien. También ha sido la semana de mi cumpleaños, que, bueno, en fin, lo he celebrado también como debe ser. Ha sido una celebración tranquila, porque ya yo soy una persona que empieza a ser mayor y ya, pues eso, cuando te empiezan a regalar calcetines y te empiezan a regalar cosas sanas, aperitivos sanos, zumos que me han regalado a mí, que me han gustado mucho, por cierto, y todo ese tipo de cosas, pues ya significa que las celebraciones de cumpleaños pues son muy relajadas. Lo cual también está muy bien. Hoy voy a empezar contándoos una historia de la que me acabo de enterar y que es una historia guay del Paraguay. Es una historia buenísima, 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 buenísima. Porque resulta que hay cosas que, aunque uno lleve 20 años fuera de su país, uno no termina nunca de aprender cosas. Y no termina de aprender nunca cosas de su propio país también, como me ha pasado a mí hace escasamente media hora. Y os voy a contar, estaba yo trasteando con YouTube, porque estaba haciendo tiempo y mientras hacía tiempo y tal, pues estaba mirando vídeos de YouTube así random, al azar, y me ha caído, yo estoy abonado en YouTube, estoy abonado a la cadena franco-alemana Arte, que es una cadena, yo siempre digo que Arte es como todas las televisiones deberían ser. Bueno, el caso es que en Arte hay un programa también maravilloso que se disfruta mucho más, que yo disfruto mucho, que se llama Carambolage. Y Carambolage es la unión, el puente perfecto entre las dos almas de Arte, el alma francesa y el alma alemana. Entonces yo lo disfruto también mucho porque sé francés. Entonces pues estas quisicosas, estas conexiones entre los dos idiomas, pues la verdad es que me divierten mucho. Pero hoy estaba dedicado, este trocito, este vídeo de Carambolage, estaba dedicado a un aspecto de España muy típicamente español, que es una cosa muy curiosa. Cuando yo me vine, y ahora aquí damos un salto, cuando yo me vine, cuando yo fui de vacaciones a España hace unas semanas, hace muy poco, pues estuve en Valencia. ¿Y qué hice? ¿Qué hice? Pues hice lo que hago siempre. Entré en un supermercado y me compré un bote de litro de, de colonia Nenuco.
Porque a mí, como nos pasa a todos los españoles, pues la colonia Nenuco me gusta mucho, porque es una colonia muy fresquita, porque te recuerda la niñez y todo ese tipo de cosas. Pues a través de arte he aprendido que los españoles, que esto de echarnos colonia es una cosa, y específicamente la colonia Nenuco, por lo que ahora os contaré, es una cosa muy típicamente española. De hecho, los españoles gastamos muchísima colonia. Gastamos 4 litros, pues lo dice también en este reportaje, gastamos 4 litros de colonia por persona y año, o sea que es bastante más que lo que gastan nuestros vecinos, los franceses. También hay que decir, y los austríacos también hay que decir que debido a esto, pues les canta un poquito el alerón. También. Pero bueno, en fin. Entonces, la excusa para hablar de la colonia Nenuco venía porque la periodista es una periodista francesa que vive en España. Hará teletrabajo, claro, por supuesto. Entonces, tiene un niño pequeño y lo lleva al colegio. Entonces, en la lista de materiales del colegio le pedían a la mamá, le pedían un neceser que tuviera pues cosas típicas de gel y no sé qué, y le pedían colonia. Entonces, para la francesa, esto de que los niños se echen perfume era una cosa que le parecía una cosa extrañísima. Claro, para los españoles es una cosa completamente natural y sobre todo que ponía un bote de colonia. Y claro, más allá de los Pirineos, el agua de Colonia es el agua de Köln, de Colonia. O sea, es el perfume típico de Köln, que es un perfume de Colonia en Alemania. Claro, que es un perfume que se inventó allí, aunque el inventor no fue alemán, y es un perfume que se relaciona sobre todo con las personas mayores, porque el agua de Colonia, la eau de Cologne, que se dice en francés, pues es una cosa que es como es un olor muy característico que se asocia sobre todo con las personas mayores. Y la periodista decía que ella en un primer momento flipó bastante a propósito de que a los niños, primero, les echaran colonia y segundo, una cosa tan específica y tan lujosa en la mentalidad francesa como es el agua de Colonia. Pero claro, la chica se puso a investigar y entonces dio con la respuesta y dio que lo que le estaban pidiendo las maestras y los maestros le estaban pidiendo a ella que le echara a su niño en la mochila era colonia Nenuco, o sea, la que yo me compré y la que estoy segurísimo que habéis tenido todos en casa si no tenéis ya en algún momento. Entonces, y de ahí viene la historia de la querencia, del amor de los españoles por la colonia Nenuco y por la colonia en general. Bueno, la colonia se inventó, el eau de Cologne se inventó en la ciudad alemana de Colonia a mediados del siglo XVIII. Y entonces se inventó como una reacción, era un agua ligera. Internet. Creo que habréis debido de tener un salto. Bueno, el caso es que, bueno, hola a todos. Creo que he vuelto otra vez. Juan Antonio García está ahí. Perdón porque creo que habéis tenido un salto. Estaba diciendo que el agua de Colonia se inventó en la ciudad alemana de Colonia, se inventó a mediados del siglo XVIII y la inventó un perfumista francés que vivía allí que se llamaba Farina. Bueno, el agua de Colonia original era un perfume muchísimo más ligero que los perfumes franceses que se utilizaban hasta ese momento. Los perfumes franceses eran muy fuertes y se utilizaban para tapar el olor a sudor, porque la gente hasta ese momento no se lavaba con agua. O sea, lo único que hacía era pasarse un trapo por la cara para quitarse la suciedad y el polvo y el olor a sobaquina pues lo tapaban con estos perfumes como muy fuertes, ¿no? Que es un poco lo que pasa aquí también, desgraciadamente, en verano, que hay personas que no se mentalizan de que la colonia, si no te lavas antes, no vale para nada. Pero bueno, en fin, eso es irnos por las ramas. El caso es que el agua de Colonia tuvo muchísimo éxito por eso, porque de pronto la gente empezó a lavarse con agua y no necesitaban ya esos perfumes fuertes franceses, ¿no? Entonces, el agua de Colonia llega a España a través de Carlos III. Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Así llamado, ¿no? Entonces, a partir de ahí los españoles pues nos empezamos a echarnos colonia, ¿no? ¿Qué pasaba?
¿Cómo llegamos a Nenuco? Bueno, pues Nenuco Nenuco se inventa después de la Guerra Civil Española. Entonces, es un aroma típicamente de posguerra, por muchas razones. La primera es porque el agua de colonia Nenuco, la colonia de Nenuco, es una colonia que tiene muy poquito alcohol y mucha agua. Por eso es apta para niños, claro. Tiene muy poquito alcohol porque en aquel momento en que se inventa la colonia Nenuco, pues el alcohol era un producto que estaba racionado y había muy poquito. Entonces el ingeniero barcelonés que inventó la colonia Nenuco, pues utilizó muy poquito alcohol en la fórmula y el resto con agua. Y huele a productos típicamente españoles que en aquel momento producíamos a cascoporro, los cuales son dos: limón, que huele a limón, la colonia Nenuco, a cítricos, y huele a esencia de lavanda. Entonces, bueno, la colonia Nenuco se hizo enormemente popular porque, como todo el mundo sabe, los que la utilizamos también, es que yo estoy muy orgulloso de esto del Nenuco, ¿eh? Los que la utilizamos porque es una colonia fresquita. Típicamente, cuando éramos pequeños y te vestían así de punta en blanco y tal, pues las madres te peinaban con Nenuco y tal. Y es una colonia que es muy fresca y como se evapora muy deprisa, pues tienes mucho frescor en la piel. Y esto es importante en un país tan caluroso como España. Y es una cosa, esta costumbre nuestra de la colonia Nenuco, que a mí me parecía, bueno, la colonia Nenuco y las colonias en general, que a mí me parecía una cosa como súper, bueno, evidente, o sea, no lo había pensado, pero que nos diferencia mucho de los países europeos, para que veáis lo que son las cosas. En fin, bueno, pues son ahora mismo las 8:12. Yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo y leo los mensajes. Bueno, mi madre, el otro día me encontré en la recepción de la embajada a un señor, a un caballero muy amable, por cierto, le saludo desde aquí, que me decía: no, es que tu madre siempre está ahí. Y es que es verdad, mi madre siempre está ahí. Hola, mamá. Y está también Juan Antonio García. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Y espero que internet... Ah, mira, y Jorge también está ahí. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, curiosamente, ahora que estamos en esto de la colonia Nenuco, yo no sé si también esto es extensible a Latinoamérica. Yo no sé si también tenéis vosotros aromas de vuestra infancia o aromas que asociéis a vuestros países respectivos, las personas latinas que me estén escuchando. La colonia Nenuco es muy típicamente española. De hecho, si vosotros, si estuvierais aquí, sí, yo huelo todavía a Nenuco, que me he echado antes un poquito. Pues eso, que no sé si lo tenéis. Son las 8:13 de este día 13. También de este día 13 de octubre. Dice, hubo colonia, pero no la que tú dices. Ah, dice Jorge. Sí, es que yo creo que es muy típico esto de perfumarnos y sobre todo de echarnos colonias frescas. Es muy típico de los países donde hace calor. También yo trabajo con personas del norte de África y todos usan perfume, que es una cosa que en Austria creo que no está tan extendido. Que la gente al salir de casa, nosotros nos echamos perfume en mi casa, bueno, en mi familia y supongo que todo el mundo, ¿no? Y es una cosa que es, bueno, en fin. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por estar escuchando y viendo esta transmisión y muchísimas gracias también, pues eso, como digo siempre, a todas las personas que me estaréis escuchando en algún momento de esta semana a partir de las 9 de la noche, que es cuando normalmente se acaba el programa. Hoy tenemos que hablar también de otra personalidad latina, de otra personalidad latinoamericana, pero que vivió muchísimos años en España y ha muerto en España, y es una parte de nuestra infancia. Antes de pasar a la actualidad austriaca, se trata de la presentadora Mayra Gómez Kemp.
Mayra Gómez Kemp era cubana, nació en La Habana en 1948 y cuando, después de la Revolución Cubana, se exilió primero a Miami, en donde su madre se convirtió en una actriz muy famosa y además murió relativamente tarde, estuvo trabajando hasta bastante tarde, murió en los 90 y después pues llegó a España y empezó como cantante en el trío Acuario. Además es muy curioso, en los 70, ¿no? Es muy curioso porque yo coincidí luego, mucho más tarde, con una amiga de Mayra Gómez Kemp y también miembro del grupo Acuario, que era una señora encantadora. Además, recuerdo que tenía, a veces, cuando yo iba a trabajar, trabajábamos en la tele los dos, a veces ella pasaba con su coche, Beatriz Escudero se llama, o se llamaba, y entonces ella pasaba con su coche, tenía un utilitario muy coqueto, era una señora muy coqueta también. Y entonces pues llegaba y decía, Paco, venga, que te llevo. Y entonces me acercaba a la televisión. O sea que muy bien, muy amable la señora. Bueno, pues Mayra Gómez Kemp ha muerto hoy a los 76 años, nació en 1948 y a los jóvenes y a los niños de bueno, los jóvenes. Si el domingo pasado hablábamos de La Bola de Cristal, pues otro programa que en televisión española pues tuvo muchísimo éxito fue el 1-2-3, que además se exportó a muchísimos países. Y Mayra Gómez Kemp fue la primera mujer que presentó el 1-2-3 y sustituyó las tareas de presentación de este concurso que era famosísimo. O sea, en España se paraba los viernes por la noche, se paraba el país para ver a Mayra y el 1-2-3, claro, por supuesto, sustituyó a otra personalidad latina, a otro gran entertainer latino que se llamaba Kiko Letgard. Kiko Letgard tuvo un accidente, se cayó de un balcón, si no recuerdo mal, se cayó además, y se dio un mal golpe el pobre y ya no pudo presentar más el 1-2-3. Mayra Gómez Kemp era una señora que venía de hacer televisión, pues de ver la televisión americana, se entendió perfectamente con Chicho Ibáñez Serrador, que era también argentino, y que había traído a España, a la España en blanco y negro del franquismo, pues había traído la manera de hacer televisión de América, de los Estados Unidos de América. Y bueno, presentó el 1-2-3 durante 6 años, durante 6 temporadas seguidas, y no se le subió la fama a la cabeza. Fue una señora, además ella lo decía, yo creo que por venir también de una familia que ya era famosa, ¿no? Y entonces, que era famosa en Miami. Y entonces ella decía, yo en el momento en que estaba haciendo el 1-2-3 podía tener mesa en los mejores restaurantes, la gente me reconocía por la calle, o sea, era una locura. Pero sin embargo, decidí voluntariamente no aprovecharme de esa situación para tener ninguna ventaja. Bueno, Mayra Gómez Kemp escribió un librito de memorias que es bonito, que se llama hasta aquí puedo leer, y además era una frase con la que todos la asociamos, porque la tercera parte del 1-2-3 era siempre la subasta y había pues unas tarjetas, entonces ella podía leer, ella leía el principio de la tarjeta y entonces cuando ya se tenía que parar decía, bueno, y hasta aquí puedo leer, ¿no? Y es una frase, por cierto, del hasta aquí puedo leer que ha pasado al lenguaje popular, que claro, como muchas otras expresiones, pues también data en el tiempo a quien la dice, porque los que decimos y hasta aquí puedo leer, pues inmediatamente se sabe que es alguien de los 80. Pues Mayra Gómez Kemp era una señora estupenda, muy inteligente y que desgraciadamente, pues bueno, ha fallecido bastante joven. En los últimos años ha estado luchando contra la enfermedad, contra diversas enfermedades. Primero un cáncer de lengua, luego un cáncer de garganta, el tabaco, porque era fumadora y entonces, pues bueno, en fin, cuando uno fuma, pues tiene más posibilidades. Y parece ser, según me contaba mi madre esta tarde, que ha muerto porque no pudo superar las consecuencias de una caída que tuvo hace unos días en su casa y que estuvo 20 horas en su casa hasta que la rescataron los bomberos. Las personas mayores, muchos de los accidentes que se tienen, pues los tienen en sus propios domicilios. Bueno,
Mayra Gómez Kemp, y con esto ya termino, pues era una personalidad muy marcada de su época, y yo creo que con ella se muere pues una parte de la historia, no solo de nuestra memoria sentimental, sino también una parte, una manera de hacer televisión, que era una manera que si bien era un poquito más lenta y más calmada y tal, pero también era muy amable. Yo he visto los últimos tiempos, bueno, los últimos tiempos no, hace ya algún tiempo, pues estuve viendo por curiosidad, estuve volviendo a ver algunos programas de 1, 2, 3 que están todavía en YouTube, están todavía en las plataformas, en RTV Play, en la web de Televisión Española se pueden ver. Y era muy curioso porque las preguntas eran dificilísimas, ¿eh? O sea, uno hablaba así, y el 1, 2, 3 era una cosa que estaba dirigida al público en general, o sea, que no, que todo el mundo lo veía y todas esas cosas. Pero sin embargo, el 1, 2, 3, pero las preguntas tenían muchísimo nivel y era una cosa, en fin. Pues nada, descansa en paz, Mayra, y muchas gracias allá donde estés. Pues muchas gracias por todas las cosas buenas y por todos los ratos de diversión que nos has dado. Voy a contar una muy corta, antes de terminar, con Mayra. A ver, el 1, 2, 3 se grababa en los estudios Roma. Los antiguos estudios Roma, que es donde hoy está Telecinco. Los estudios Roma pues fueron unos estudios que se construyeron a finales de los años 60 para aprovechar el tirón. Se llamaban Roma y ya no se llaman así, pero se llamaban Roma. Ahora se llama Mediaset, como la empresa. Bueno, pues los estudios Roma se llamaban así porque con lo que en España, por lo que en Austria se llaman las películas de sandalia. Esto es, las películas de romanos y tal. Y era un poco para tirar, un poco para aprovechar eso que había en España, que los productores americanos venían a hacer películas en España de serie B a veces, o de serie A, como Samuel Bronston, que eran películas baratas. Eran baratas porque en España había muchas horas de luz, los sueldos eran, bueno, comparados con los americanos no eran nada. Había unos profesionales que tenían mucha experiencia haciendo películas y sobre todo había una cosa que a los americanos les gustaba mucho, y es que había nula conflictividad sindical, porque claro, estaba todo prohibido, o sea, no podían los trabajadores en el franquismo, como es obvio, pues no podían organizarse. Entonces, claro, el autobús que iba a Fuencarral, o sea, del pueblo donde yo nací a Fuencarral y a Madrid luego, pasaba por delante de los estudios Roma. Y entonces mi hermano y yo, han pasado años, yo tengo ya casi 50. Mi hermano y yo, cuando pasaba el autobús, mirábamos y había un callejón en los estudios Roma donde guardaban los decorados del 1, 2, 3. Y a veces pues veíamos a la Ruperta, veíamos, en fin, estas cosas. Anécdotas de la infancia. Lo tengo que contar alguna vez en el blog. Bueno, son las 8:22 y ya, eso sí, de este 13 de octubre del año 2024. Y ahora sí, vamos a entrar con la actualidad austriaca. La actualidad austriaca que hoy pasa por Vorarlberg, por ese estado, ese land que desde aquí, desde Viena, pues se ve lejano y se ve pequeñito y esas cosas. Pues en Vorarlberg ha habido hoy elecciones. Ha sido una campaña electoral como súper discreta, porque, bueno, Vorarlberg es pequeñito. Vorarlberg, para que nos situemos, es el land, lo que sería la comunidad autónoma en España, que está justo limitando que hace frontera con Suiza. He estado mirándolo yo porque tiene 394.297 habitantes, tenía en 2019, o sea que debe de andar por ahí. Y su capital es Bregenz. Desde siempre, pues Vorarlberg ha sido un feudo del Partido Popular desde la Segunda Guerra Mundial, y se pensaba, estaba la cosa ahí, se pensaba que a lo mejor, aprovechando la ola de la extrema derecha, pues a lo mejor se pensaba que podría ganar esta vez la extrema derecha en Vorarlberg también y arrebatarles ese liderazgo al Partido Popular. No ha sido así, como ahora veremos. Desde Vorarlberg, desde Viena, el hecho es que se ve Vorarlberg como una cosa un poquito lejanilla, y los austríacos en general, no solo por la cosa geográfica, porque la verdad es que está bastante... Bueno,
Austria también es un país raro porque la capital está como muy descentrada, ¿no? Está muy excéntrica, ¿no? Está muy hacia, espérate, hacia el este. Pero también porque en Vorarlberg hablan un idioma, o sea, una variedad del alemán que es un poquito, es un dialecto que viene del alemanisch, que es más parecido al dialecto suizo, ¿no? Y entonces, bueno, hasta el punto de que hace unos años, lo cuento siempre, pero siempre es bonita la anécdota, llegó a las listas de éxitos una canción que se llama Von Melo bis Geschoporno, de Melo a Geschoporno, que estaba cantada en el dialecto de Vorarlberg. Y yo tengo un amigo aquí, que no voy a decir su nombre, por no avergonzarle y porque la gente no tenga una mala opinión de él, porque es una persona cultísima, cultérrima. Bueno, pues este chico que lleva aquí la intemerata de tiempo y que habla alemán perfectamente, pues cuando lo escuchó no lo entendía y pensaba que era inglés y no, era esto. En fin. Bueno, los resultados, bueno, otra anécdota curiosa de Vorarlberg, que se lo contaba antes a mi madre, es que, claro, como son tan poquita gente, pues votan en un boleo, ¿no? Entonces han votado rápidamente y a la 1:30 ya estaban cerrados todos los colegios electorales. Y todos los vorarlbergenses que han querido votar, pues estaban ya votadicos todos y han ido a almorzar con sus familias. Bueno, aquí lo del vermú no se estila, pero han ido a almorzar con sus familias tranquilamente, con la tranquilidad de haber cumplido su deber cívico. Y lo han cumplido así. El Partido Popular tiene más o menos un 38, casi 39% de los votos. La extrema derecha, bueno, han perdido un poquito. La extrema derecha ha sacado un 27, tantos, casi un 28. También han subido muchísimo porque, claro, la última vez todavía se dolían del escándalo de Ibiza. Los verdes un 12,5, y los neos un 8,9 y el Partido Popular un 8,9. O sea que tanto neos como el Partido Socialdemócrata casi han calcado el resultado que habían tenido en las últimas elecciones, que fueron en 2019. Bueno, por números, por porcentajes, podría darse otra vez la coalición que ha venido gobernando hasta ahora en Vorarlberg, que ha sido una coalición que era espejo, qué bonito esto, espejo de la coalición que había en Viena, o sea, la de los populares y verdes, pero los ultraderechistas ya han anunciado que, dado que va a ser necesario una coalición, pues ellos van a intentar por todos los medios a su alcance gobernar también, o sea, meter la cuchara, tocar poltrona, en fin, decidir sobre los destinos, participar en las decisiones sobre los destinos de los vorarlbergenses. Veamos a ver el Landeshauptmann, por cierto, el gobernador de Vorarlberg, es el político que lleva en ese cargo durante más tiempo, desde el año 2011. Ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero es un señor que, bueno, que los vorarlbergenses pues le quieren mucho. En fin, son las 8:28 de este 13 de octubre del año 2024, la frontera de esta semana en donde se va a hablar muchísimo de coaliciones y se van a cruzar muchos emails y se van a, bueno, muchas citas también. Porque, bueno, a nivel nacional ya sabemos, ya os contaba cómo hemos pasado la semana. Bueno, en esta semana ha habido dos noticias fundamentales sin las cuales pues no se puede entender lo que va a pasar en los próximos meses, probablemente. Y ha sido primero la comparecencia de Alexander Van der Bellen ante los austriacos. Alexander Van der Bellen tiene la buena costumbre de dirigirse a la nación en discursos breves muy bien medidos. De hecho, yo estaba viéndole el jueves a Alexander Van der Bellen, que estaba y era que le vi en directo. Yo decía, digo, este hombre, qué buen actor se ha perdido el mundo, por favor. O sea, qué bien escrito todo, qué
además era muy curioso, si tenéis el vídeo a mano, y podéis, y os apetece, fijaros cómo mide los tiempos. O sea, Alexander Van der Bellen es un actor nato. O sea, cómo levanta los ojos del papel. Está hablando, está leyendo y de pronto levanta los ojos del papel y hace un silencio. Y ese silencio es, bueno, en fin, canela. Canela en rama. Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, en fin. Alexander Van der Bellen, vamos a recapitular un poco. Alexander Van der Bellen se juntó con los diferentes líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Tal que el viernes de la semana siguiente a las elecciones se juntó con el ganador, con el que había obtenido más votos, que es Herbert Kickl, como todos sabemos y muchos lamentamos. Luego después, el lunes siguiente, con Karl Nehammer, del Partido Popular Austriaco, y con Andreas Babler, del Partido Socialdemócrata, y al día siguiente con los Neos y los Verdes. En fin, con Kogler por los Verdes y con Beate Meinen-Reisinger de los Neos. Hecho esto y recabados todos los pareceres de los políticos a propósito de los resultados de las últimas elecciones, Alexander Van der Bellen anunció que se dirigiría a la nación, cosa que hizo el jueves, si no recuerdo mal. Entonces, como a eso de la 1 de la tarde, pues se dirigió a la nación con una comparecencia en directo. Entonces, él explicó en un movimiento muy hábil, todo el mundo, claro, a ver, en un movimiento muy hábil, él lo que dijo fue: me he reunido con todo el mundo, empezando con el ganador Herbert Kickl. Entonces Herbert Kickl me dejó claro, y además con mucha retranca, Alexander Van der Bellen dijo: me lo ha dicho, ya lo sé de primera mano. Herbert Kickl me ha dicho que sin él al frente no hay gobierno que cuente con la extrema derecha, con el FPÖ. Todos los demás partidos han dicho que no quieren, o bien que no quieren votar que no quieren gobernar con el FPÖ, en el caso de los Neos, los Verdes, por razones obvias, y los socialdemócratas, o bien, como Karl Nehammer ha dicho también, que no quieren coaligarse con el FPÖ si Herbert Kickl está al frente del FPÖ y es canciller. Así pues, como hemos llegado a una situación de bloqueo. Entonces, como Austria necesita tener un gobierno y perder tiempo en conversaciones de sondeo para ver qué tal y qué cual es una pérdida de tiempo, lo que he pedido es que los líderes de los partidos se reúnan entre ellos y clarifiquen sus posiciones. Y una vez hayan hecho esto, me transmitan esta clarificación de posiciones y ya veremos a ver. Entonces, bueno, esto es una jugada muy hábil porque, claro, automáticamente excluye, siempre que cuente con la colaboración de todos los demás partidos, automáticamente excluye que Herbert Kickl, un veto por parte suya a Herbert Kickl. Eso sí, no le ha dado el encargo de formar gobierno como lista más votada, que como ya era previsible, porque eso es una cosa que Alexander Van der Bellen no quería hacer en ese momento. Bueno, en fin. Herbert Kickl ya no puede decir: no, es que no me quieren, es que tal. Entonces, bueno, y veremos a ver, necesitará la colaboración de los otros, a ver qué pasa. Entre tanto, lo que sí que parece es que las conversaciones para una coalición a 3 están bastante adelantadas. Una coalición que sería en donde, como todo el mundo parece que preveía también, Karl Nehammer seguirá siendo canciller y luego el resto, socialdemócratas y neos, serán pues colaboradores necesarios en ese gobierno con distinto grado de importancia. Los neos han puesto como condición que haya una política reformista, porque Austria necesita, a su juicio, reformas económicas de calado, reformas económicas importantes. Hay que también mencionar que los neos son neoliberales, entonces tal. Y durante esta semana también se ha hablado mucho de otra cosa que es muy probable
que afecte muchísimo, muchísimo a la tarea del nuevo gobierno, y es un agujero presupuestario, lo que se viene llamando un agujero presupuestario. Esto es, que que Austria, debido a la coyuntura económica adversa, va a ingresar menos dinero, las cuentas del Estado van a ingresar menos dinero que el que estaba previsto en impuestos. Y entonces, pues, se está evaluando, o el Instituto de Estudios Económicos Austriaco, el BIFO, está dando, pues, ideas, vaya ideas, está dando ideas a propósito de futuros impuestos que podrían ponerse, pues, para remediar un poquito las arcas públicas. Y también, pues eso, ver dónde se puede ahorrar. Los impuestos, por ejemplo, hay impuestos que a uno le parecen bastante bien, y hay impuestos que a uno le parecen un poco menos. En general, bueno, sería gravar los carburantes, el tabaco, el alcohol, y grabar. Y una cosa que además yo creo que haría muy bien a la salud en general del pueblo soberano, que sería grabar el azúcar. Que esto es un tema que todos los expertos recomiendan. Todos los expertos recomiendan que se haga, ¿no? Grabar los azúcares, las bebidas, por ejemplo, todas estas bebidas con muchísimo azúcar, que si el Nestí, que si la Coca-Cola, que si no sé qué, para que sean más caras y la gente las compre menos, ¿no? Lo mismo que el tabaco y el alcohol. En general, todos los impuestos y todas estas cosas, los impuestos al consumo, pues tienen un problema, y un problema además muy gordo. Y el problema gordo es que tiran hacia arriba de la inflación. Y la inflación anda medio desbocada desde que Putin invadió Ucrania. Y por lo tanto, pues bueno, la energía se puso más cara y todo tal. Entonces, bueno, el siguiente gobierno que salga de las urnas, pues va a tener que el siguiente gobierno que salga de esta coalición, de estos pactos, pues lo que tendrá que hacer es lidiar, entre otros problemas, con esos y ver de dónde quita, de dónde pone, de dónde ahorra, de dónde incrementa la presión impositiva, y ya veremos, a ver lo que nos pasa a los austriacos. También eso es otro problema, porque, claro, la extrema derecha, pues si va a la oposición, como parece ser que es previsible, pues aprovechará todo este tipo de cosas para decir: yo lo hubiera hecho mejor, que es esa cosa fácil que siempre se hace en la oposición. En fin. Son las 8:37 de este 13 de octubre del año 2024. Yo soy Paco Bernal. Esto es La Tarde en Directo, ese programa, esa cita semanal en donde repasamos un poquito, damos una vueltecilla a la actualidad austriaca y a otras quisicosas que también han pasado, que pasan por aquí. Muchísimas gracias por estar viendo esta transmisión en el momento en que lo estés haciendo. Si es en este momento presente, pues muchísimas gracias por estar ahí. Muchos besos, muchos abrazos, muchos de todos. Dale amor a esta transmisión. Si me estás viendo si para ti en este momento es martes, por ejemplo, pues muchísimas gracias por haber utilizado alguno de los 3 medios que existen para ver esta transmisión, como por ejemplo, pues el canal de YouTube, Viena Directo, que gracias, por cierto, porque se abona cada vez más gente. Esta misma página de Facebook, también www.vienadirecto.com, en donde podrás encontrar pues todos los archivos. Por cierto, hablando de archivos y de estas cosas, que este año se me ha olvidado celebrar el 18º cumpleaños de Viena Directo. Viena Directo ya es mayor de edad. Si fuera mi hijo, sería mayor de edad. Viena Directo cumplió 18 años el día 4 de octubre pasado. O sea, hace 9 días. Y yo con estos pelos, o sea, cada vez menos. Pero sí, 18 años llevamos ya aquí contando las cosas que pasan y las noticias que importan.
La última de estas noticias que importan, que vamos a hablar, de las que vamos a hablar hoy, afecta a la socialdemocracia austríaca. Y es que se ha sabido también esta semana que un señor se va a postular, un señor llamado Fussi, Rudolf Fussi, si no recuerdo mal, se va a postular o quiere postularse a sustituir a Andreas Babla como jefe de la socialdemocracia. No parece que vaya a tener muchísimas posibilidades de hacerlo, pero además se nota, sobre todo en los socialdemócratas que han sido preguntados a propósito de esta cuestión, se nota un cierto cansancio ya del tema de las discusiones de por el líder y por qué no. O sea, lo curioso de esto, lo curioso de estas conversaciones no es que todo el mundo diga, no, no, Andreas Babla es maravilloso y tal, sino que dice la gente, joder, otra vez, madre mía, por Dios, que ya hemos tenido bastante de esto. Y parece ser que tal. Bueno, Fussi es un señor que es, bueno, ha pasado por varias fuerzas políticas, ha sido también la socialdemocracia austríaca, ha sido el típico fontanero que hay en todos los partidos. Fontanero, pues claro, porque los políticos que dan la cara en el cartel, pues necesitan también a personas que les escriban los discursos, que les pongan, pues eso, que se inventen gags y historias y tal. Hay una cosa, por ejemplo, hay una política española que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tiene un equipo de señores que le escriben los discursos y vamos, que no lo oculta, ni lo oculta ella ni lo ocultan los señores que le escriben los discursos. Y es una cosa muy curiosa. Bueno, pues este señor, Rudolf Fussi, mutatis mutandis, en vez de escribir los discursos en español, los escribía en alemán para, por ejemplo, Christian Kern, que fue canciller de esta pequeña república. Bueno, pues Fussi dijo, primero de broma, aquello de sujétame el cubata, primero de broma dijo que se iba a presentar al líder de la socialdemocracia y después parece ser que lo quiere hacer en serio. Va a necesitar bastantes apoyos y es dudoso que los consiga. En cualquier caso, bueno, tampoco su candidatura de producirse, pues llegaría en un momento bastante malo, porque los socialdemócratas están en estos momentos, como el resto de los partidos, viendo de negociar lo que, pues eso, lo que van a necesitar para coaligarse con otros y formar un gobierno. Con lo cual, bueno, y a nadie le apetece, sobre todo en la socialdemocracia, a nadie le apetece una guerra civil clandestina, o sea, intestina, una guerra intestina, una guerra civil, una guerra fratricida como la que hubo hace un año y poco y que derivó en la elección de Andreas Babla. O sea, a ninguna organización le apetece ni le hace bien pues eso, mostrar sus miserias al público y estar con la tripa abierta en canal. En cualquier caso, Rudolf Fussi ha dicho que va a postularse. En fin, y con esto, queridos amigos, bueno, mi madre me felicita y Jorge también. Gracias, gracias. Con esto, pues vamos a empezar a despedirnos esta semana. Esta semana, por cierto, que sabremos, parece ser que Herbert Kickl va a coordinar esos cafés que se van a tomar los diferentes políticos austriacos, se van a mandar esos emails o por WhatsApp, aquello de, venga, ¿dónde quedamos? ¿Quedamos en el Café Landman? ¿A qué hora quedamos? Venga. Y parece ser que una vez se produzca esa ronda de conversaciones, pues volverán todos, le harán saber de alguna manera, entiendo que por entrevistas personales, pues le harán saber de alguna manera al presidente de la República qué sucede y qué pactos hay. Esta semana, pues supongo que se irán produciendo esas conversaciones y veremos a ver qué sucede con esta pequeña república. Como siempre, podréis saberlo, si Dios quiere, consultando pues Viena Directo. Nos veremos también, si Dios quiere y vosotros os apetece también, nos veremos el próximo día 20 de octubre, que será el próximo domingo, para hablar de estas y otras muchísimas más cosas.
Espero contar con vuestra presencia, si es así, y si no, pues bueno, que paséis una semana maravillosa. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Bueno, por cierto, que no cojáis gripe, que no cojáis corona, que no cojáis cosas de esas, que está medio Austria está medio Austria de baja. Han aumentado muchísimo los casos. O sea, de gripes y de afecciones respiratorias. También porque hay una nueva variedad de coronavirus, por cierto. Pero no es más peligrosa que las ya conocidas. O sea, lo único que es el tostón, ¿no? O sea, la fiebre y tal y cual. Pero bueno, como tomad muchas vitaminas, poneros mascarilla, lavaros las manos y si hay alguna persona que estornuda cerca de vosotros, intentad mantener la distancia de seguridad. En fin, bueno, me despido sin enrollarme más. Hasta el próximo domingo, que paséis una semana maravillosa y bueno, el domingo que viene más. Hasta luego, chao, chao.